Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Confianza de Job, en el capítulo 19 del libro de Job. Señor y Padre Celestial, tu gracia nos cubre, tu gracia nos perdona, tu gracia extiende un camino de esperanza. Y a través de esta lectura, Señor, mientras te adoramos y reflexionamos a sí mismo en ella, te pedimos, Padre, que nos des ese sentimiento de paz en nuestras vidas, mientras estamos buscando a sí mismo, Señor, lo que es crecer en ti. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces acá mirando el capítulo 19, donde podemos ver, ¿verdad? El que le había mencionado, voy a comenzar leyéndole el 19, 25, el 25 y 26, donde dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que podemos ver aquí mismo que Job revive a través de esta estrofa, ¿verdad? De una manera, como dijimos ayer, una manera majestuosa, el hecho de que había esperanza a pesar de lo que estaba experimentando, de una vida futura. Podríamos nosotros mirar nuestras propias vidas, hermanos, y ver que el capítulo 19 se ve cuando se enfoca en el hecho de ser inútiles y también del hecho de la redención de Dios, que sí vive. Entonces Job contaba que con sus amigos y familiares que entenderían su ruego. Después de todo, si uno puede acudir a sus seres amados en tiempo de necesidad, ¿verdad? Qué cosa buena. Pero si no se puede acudir a ellos, ¿a quién se va a acudir? ¿Verdad? Obviamente a Dios primero, ¿verdad? Pero es importante notar el resultado de la confianza mal colocada de Job. Cuando dice, mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Mis criadas me tuvieron por extraño. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Hundido en el cieno de la desesperación y la desilusión, Job eleva su mirada al cielo. Desde el valle de la depresión tenebrosa, se remonta a la cima de la consoladora presencia de Dios. Toma la letra del himno, por ejemplo, hay una alabanza que se llama Salvo en los tiernos brazos. Y podría, si quiere, búsquela y medita en esas estrofas, ¿verdad? En las líneas, en los versos de ese himno. Porque nos recuerda, hermano, lo siguiente, que en medio de los momentos dolorosos estamos en las manos de Dios. Si habiéndote arrugado todo con los afanes y la preocupación, es tiempo de que tu fe se levante. Podemos ver, hermanos, acá que en el capítulo, mire esta progresión. En el capítulo 9 versículo 35 de Job, decía, no hay mediador que nos una. No había ahí ningún tipo de fe. En el capítulo 16 versículo 19, ¿verdad? Estamos viendo cómo Job está cambiando y está enfocándose más en la palabra de Dios y en la esperanza en su vida. Em, Dice el capítulo 16 19, mi testigo abogado está en el cielo. Estaba demostrando un poquito de fe. Y ahora en el capítulo 19 25 cuando dice, mi redentor vive. Qué gran diferencia. Sí, que podemos ver aquí, hermanos, que es muy fácil señalar los defectos o los pecados de alguien, ¿verdad? Los amigos de Job lo acusaron de pecador para hacerlo sentir culpable, no para alentarlo así ni corregirlo. Si sentimos que debemos reprender a alguien, debemos de asegurarnos de que estamos confrontando a esa persona porque la amamos, no porque estemos enojados, incómodos o porque estemos buscando culparlo. Job sintió que Dios estaba tratándolo como un enemigo cuando en realidad Dios era su amigo y le tenía en alta estima, como dice el capítulo 1:8 y el capítulo 2:3.
En medio de la dificultad, Job señaló a la persona equivocada. Era Satanás, no Dios, el enemigo de Job. Debido a que los israelitas ponían mucho énfasis en la causa final de las cosas, creían que tanto el bien como el mal provenían de Dios. También pensaban que la gente era responsable por sus propios destinos. Sin embargo, el poder maligno que anda suelto en este mundo es el culpable de mucho del sufrimiento que experimentamos. El versículo 7, ¿verdad? De aquí del capítulo 19 podemos ver que Job continúa clamando para que Dios lo escuche. Y en el corazón del mismo libro de Job surge su afirmación resonante de confianza cuando dice, yo sé que mi redentor vive. La esperanza está ahí. En el antiguo Israel, un redentor era un miembro de la familia que liberaba a un esclavo o que se hacía cargo de una viuda. Qué tremenda fe tenía Job, especialmente a la luz del hecho de que no estaba consciente de la conferencia que habían tenido Dios y Satanás. Job pensaba que Dios era el causante de todos estos desastres que le habían caído sobre él, de cara a la muerte y la decadencia. Job seguía esperando aún así, hermanos, ver a Dios. Y le esperaba mientras estuviera en su cuerpo. Cuando el libro de Job fue escrito, Israel no tenía una doctrina bien desarrollada de lo que era la resurrección en ese momento. Porque recuerda, hermanos, que nosotros tenemos la Biblia, pero en aquellos momentos Job no tenía la Biblia. Job lo único que tenía era literalmente la fe en Dios y lo que había sido enseñado del Señor. A pesar de que Job luchó con la idea de que Dios estaba en contra de él en ese momento, creía firmemente que al final Dios estaría en su lado. Y esta creencia era tan fuerte que Job llegó a ser el primero que habló acerca de la resurrección del cuerpo. Puede comparar esto, anótelo por ahí para que luego lo pueda leer con calma, el Salmo 16:10, Isaías 26:19 y también el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2 y versículo 13. Entonces Job en el capítulo 19:26, que le había leído, cuando dice, mi carne he de ver a Dios, en la situación que se encontraba parecía imposible para él que pudiera ver a Dios en su carne. Y esta es la clave de la fe que tiene Job y que muestra en este momento, hermanos, que tener la confianza de que la justicia de Dios triunfaría, aún para lograrlo, se requeriría un milagro como el de la resurrección. Señor, te agradecemos, Padre, por la sabiduría que solo tú sabes dar en momentos como los que estuvo pasando Job, cuando pudo compartir estas palabras de esperanza. Señor, te pedimos y venimos delante de ti agradeciéndote porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres, Padre, el Dios soberano que todo lo conoce, y a ti no se te pasa ni una, mi Dios. Tienes todo bajo control y sabes lo que va a pasar. Te pedimos, Padre, por nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, y que nos ayudes así mismo a que podamos caminar confiando en ti diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Toca y alienta y fortalece al que esté necesitado de un toque tuyo en este día. Aquel que está luchando, Señor, con pensamientos que le ha dado la bienvenida a sus mentes. Aquella persona, Padre, que está luchando a sí mismo, Señor, con luchas internas por comentarios que han sido dichos dentro de su vida. Señor, toma control de ellos, restáurales, bendíceles, sánales y guárdales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.